Ese es otro momento que nos hermana a Guatemala y México, porque México abre las puertas a cerca de 200,000 refugiados que venían huyendo de las masacres. Y ahí es donde se crea la Comar, la Comisión Mexicana para Refugiados. Esta historia común nos permite pensar en un futuro común. Entonces, sí es posible pensar en una patria grande, pues sí es posible pensar. Y hacia eso hemos ido con esfuerzos políticos de acercamiento, diría yo. En este caso, el más importante es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero México y Perú comparten el tránsito transpacífico a las Filipinas, que es el otro gran espacio de la monarquía hispánica. No sé si ustedes saben que la mayor cantidad de plata de México y de Perú no va a terminar en Europa, va a terminar en China. En algún sentido, los más importantes santuarios surgen en las grandes capitales, ¿no? Entonces, un poco la idea de la episcópolis es construir una ciudad cuyo centro sea la catedral, ¿no? Y a que a partir de la catedral se controle la religión, los sacramentos, las parroquias, ¿no? Lo que yo planteo en la idea de este ensayo mexicano, por ejemplo, es ¿por qué escribimos tanto? ¿Por qué hay tantos ensayistas en México? ¿Por qué hay una beca? ¿Por qué hay becas? Si hubiera becas en Colombia, habría muchos ensayistas colombianos, ¿no? La gran ventaja, digamos, de la traducción es que no tienes la angustia de saber si vas a terminar el texto. Cuando tú escribes como creador, hasta que pones el punto final, no sabes si ese cuento está terminado, si ese poema está concluido. Siempre estás en la cuerda floja, pero un traductor no tiene esa angustia. Un traductor trabaja sobre un texto terminado y eso es mucho más gratificante. Van a encontrar historias sobre árboles un poco más desconocidos. Hay un artículo que me gusta mucho sobre el árbol de Katsura, un árbol japonés que en Japón tiene, por supuesto, una historia cultural muy ligada a la historia religiosa de Japón, y fuera se cultivó como una planta ornamental. Entonces, un poco la idea de esa plataforma es registrar el paso de las plantas. Solemos pensar en las plantas como inmóviles, como aquello que está atado al suelo, y las plantas viajan muchísimo. Boxeador, decían que era bueno, pero que nunca ganó. Nunca ganó una pelea. Y luego un día, me parece un 22 de diciembre, no me acuerdo muy bien qué año, se ve a sí mismo descendiendo del cielo, rodeado de ángeles por una escalera. Y él estaba ya para ese momento trabajando en la casa de su abogado como amo de llaves, porque se había lesionado una pierna, cosa que le hizo dejar la carrera como pugilista. A quien le preguntes, o sea, no hay reglas. Herzog me parece que cuando era joven se robó una cámara, y entonces él te dice, si te tienes que robar una cámara, te robas la cámara. No lo recomiendo necesariamente, pero no hay reglas. O sea, en el caso de ópera y panorama, pensaba, y bueno, después Tarántula, que ya es la tercera, que ya tenía un guión más estructurado, pero también la pude pensar como las primeras dos, que era pensarlas como productor, no nada más como director-productor que no tiene dinero. Este libro está publicado por Editorial Alias y es un proyecto que está empezando y que tiene algunos números. Rafa, ¿por qué no nos hablas un poquito de Alias Editorial? Pues mira, yo creo que es un proyecto proteico, es una cosa que tiene una complejidad muy grande, que está ahí Daniela Gil como editora y Damián que está atrás, donde siempre tuvo un cariz muy particular, muy divulgativo, y como yo digo siempre, alguien que hace libros, que los traduce, que los escribe, que los edita, que los roba. Están locos. Y tiene que estar en es un incomprendido, ¿no? Los hombres de una ciudad y de otra se detestan y son insensatos y nos están llevando a la ruina a todos, y las mujeres conspiran, las esposas conspiran y dicen, ¿cómo vamos a acabar esta guerra? Pues la única manera es negarles el sexo a nuestros esposos.
No pasa mucho tiempo y los soldados se rinden y firman la paz. No, bueno, qué maravilla. Por fortuna llegó a la editorial Cecilia Fuentes Macedo, hija de Rita Macedo y Carlos Fuentes, y yo se los recomiendo porque es una cosa, ver a México desde 1930 a través de la historia de una mujer que no hay nada que se le parezca. Además, como está Buñuel, Televisa, los intelectuales, todo lo que... O sea, es una ensalada increíble a través de la vida de esta impresionante mujer. Pues mira, yo vengo de una familia de clase media. Mi papá, funcionario público, estudió Derecho en la UNAM y siempre se dedicó al servicio público. Y pues él es mi principal inspiración. ¿Quién fue tu papá, Graciela? Mi papá, Jaime Báez, fíjate que fue diputado local en Tamaulipas y fue presidente del Congreso de Tamaulipas. Ah, qué bien. Fue diputado federal. De ahí salió entonces. Sí, y fue diputado federal también, fíjate, fue en la primera legislatura que estuvo ya en San Lázaro, ¿no? Que inauguró el recinto de San Lázaro. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Si me dijeras, a ver, haz un epitafio para tu tumba, yo pondría: aquí yace una persona que quiso ser auténtico. Yo no sé si lo logre o no lo logre, pero es esa lucha con la autenticidad contigo mismo, que seas congruente entre lo que estás pensando, entre lo que estás creyendo, con lo que estás diciendo y congruente con lo que estás haciendo. La historia y la filosofía es como el cruce fundamental son como las dos líneas de mi paralelogramo intelectual, digámoslo así. Los siervos, los súbditos y los vasallos dejan de serlo para pasar a ser ciudadanos, que es lo que dice Marx cuando dice que el buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas se transforma en un ciudadano histórico alemán. Pero el acontecimiento que verdaderamente marca el punto de arranque del siglo XXI fue, como todos sabemos, la caída de las Torres Gemelas un 11 de septiembre de 2001. Yo lo que creo es que las corridas de toros es el gran chivo expiatorio de la incapacidad de los gobiernos para atender los fenómenos de violencia, que los tenemos perfectamente identificados, que tienen su origen en la desintegración familiar. Pues yo creo que yo nunca tuve un cisma vocacional. La verdad empecé a pintar desde la prepa y cuando entré a la Esmeralda ya tenía 2 exposiciones individuales. Evidentemente era muy prolífico, pero eran un bodrio de piezas, no creo que se haga nada de eso, pero era muy trabajador y la vocación estaba ahí.